elementos que componen la secuencia. En primera instancia tenemos la fundamentación, que ahí planteo que es para quinto grado, tomando lo que señala el diseño curricular provincial, bajo el eje de las artes visuales, donde se pondrá el foco en los procedimientos de producción y de reflexión para crear sujetos situados críticos e interpretantes. Se buscará también que ellos aprendan de manera progresiva los elementos que componen el lenguaje artístico. También se promoverá el desarrollo de la expresión corporal como una forma artística de expresión, donde ellos puedan eh, manifestar mediante su cuerpo, el movimiento con su cuerpo, los sentimientos y emociones que transitan, y así poder desarrollar su capacidad creadora y también su capacidad psicosocial. Eh, es decir, que desde la plástica visual y de la expresión corporal se los utilizará como un medio para poder transformar, integrar y comprender desde la práctica conceptos que son teóricos. Se utilizarán diferentes materiales, sonidos, imágenes, movimientos, y se trabajará tanto de la modalidad individual como grupal, y se interiorizará a los estudiantes al movimiento Nueva Figuración y a lo que es el artista Rómulo Massieu, sus técnicas, obras y el contexto en el que surge. También planteo los objetivos, que son que ellos conozcan la nueva figuración como un movimiento artístico de la segunda mitad del siglo XX, que conozcan a Rómulo Massieu y las características de su obra, que puedan poner en manifiesto sus sentimientos y emociones a través de diferentes representaciones visuales, y también que puedan realizar producciones sencillas a partir del juego y de la exploración desde planos organizativos y materiales. En cuanto al contenido y los recursos, lo voy a ir desarrollando a medida que hablo de las clases, para no hacerlo tan largo. Yo lo planifiqué para 3 clases, que tienen su momento de inicio, desarrollo y cierre. En la primera clase, en el inicio, se les pondrá un cartel de colores a los alumnos con el nombre de Rómulo Massieu. Se les preguntará si alguna vez escucharon su nombre, si se imaginan de qué país será, cuál será su profesión, porque es un artista que murió hace poco, en el 2016, entonces pueden haber escuchado, hay videos que se transmiten también de él en el canal Encuentro, en Paca Paca, así que pueden haber escuchado o no, o vamos construyendo. Después se les proyectará 2 obras de Rómulo Massieu, que es Esquemas y El Fumador, donde se hará la lectura de imagen, se les preguntará qué se observa, qué colores predominan, qué elementos utiliza, si líneas, planos, formas, si desde los connotativos se les preguntará qué les causa a ellos, qué sentimientos les causa, si alegría, tristeza, si los asusta, si los asombra. Y por último se les pedirá que encuentren las similitudes y las diferencias, si es que las encuentran, o al compararlas, ¿no? Si hay alguna similitud o diferencia entre ellas. Luego en el desarrollo se trabajará con el ADM en grupo, se les pedirá que busquen información de Rómulo Massieu y que las registren, se les darán preguntas guiadoras, por ejemplo, quién fue y a qué se dedicaba, porque es un artista autodidacta que se dedicaba al diseño gráfico y a la decoración teatral, y después, recién en 1957, hace su primera exhibición de obras en la Galería Galatea, y ahí se convierte en un artista famoso entre los demás. Otra de las preguntas es qué representa en sus obras, qué técnicas utiliza, a qué movimiento artístico pertenece y en qué contexto surge. Luego se les compartirá, luego de que busquen la información y se haga una puesta en común de la misma, se les comunicará que él pertenece al movimiento artístico de la nueva figuración, junto con Deira, Noé y de la Vega, que es un movimiento que nace en la segunda mitad del siglo XX, que es una pintura figurativa después de tanto expresionismo abstracto y otros tipos de abstracciones, pero no quiere decir que esté separada totalmente de la abstracción, sino que hace sus aportes. Luego se les compartirá el link del Museo Nacional de las Bellas Artes para que ellos puedan visitar otras obras de Rómulo Massieu, y se hablará de las características de sus obras, que son libres de prejuicios, de formas y contrastes marcados,
y potentes, que pueden aparecer figuras atravesadas por otra o entre colores, que pueden, pueden encontrar estas figuras diluidas en juego de reflejos y espejos, que pueden encontrar también formas que pueden contener o ser contenidas por otras formas. Esto lo hace aventurero de no ir siempre por lo mismo, por lo seguro, sino de jugar un poco. Luego tenemos la actividad 1, que es la de expresión corporal, donde se les pedirá a los alumnos que, teniendo en cuenta las características que se trabajó, de contrastes y líneas, ellos expresen con su cuerpo, con diferentes movimientos de su cuerpo, que realicen líneas, figuras abiertas, figuras cerradas, que trabajen en pareja con su compañero y que puedan hacer este juego de espejos, donde también se pueda ver el contraste de los movimientos, de ir, por ejemplo, uno que haga movimientos más débiles, el otro más fuerte, el otro más grandes, movimientos más pequeños, ir de la movilidad a la inmovilidad, del caos al orden, y que ellos puedan manifestar también con la cara, realizando gestos, y todo esto acompañado de una música que ambiente. En la actividad 2, que es la de plástica visual, ya teniendo en cuenta también la información y las obras que vimos, se les pedirá que hagan su obra de arte tomando como punto de partida sus rostros, rasgos y gestos, los colores que van a emplear, y si van a usar contrastes y el contexto. Se les brindará los materiales que serán témperas, pinceles y hojas para que hagan su obra, y como cierre se les pedirá que compartan con su compañero lo que hicieron y, y que explique cómo se sintieron con las actividades de expresión corporal también. En el inicio de la segunda clase se les mostrará obras del repertorio, que es una exhibición que se hizo de Rómulo Mazzio en el 2013, donde elegí 3 obras, donde también se analizará teniendo en cuenta la posición de los rostros, los colores que emplea y los elementos que utiliza. En el desarrollo tenemos la actividad 1, que es la de plástica visual, donde se les pedirá que, teniendo en cuenta lo trabajado en el inicio de la clase, ellos pinten sus rostros con témperas de diferentes colores, y que la estampen en una tela que será brindada por el docente, donde ellos puedan jugar con la ubicación del rostro, que puedan pintarse el perfil o el frente, que puedan jugar con esto de la ubicación en la tela. Puede ser. Bien. Esto, Rita, pensaste que ellos se pinten la cara y después se Estampen en la estampen, tela. ¿sí? Sí, sí. Que ellos puedan jugar con ubicación o pueden no plasmarlo una sola vez, sino muchas veces también, que jueguen con de ir, ponerlo del lado derecho, en el centro, arriba, abajo, o solamente la mitad de su cara, que puedan jugar con la posición de los rostros. Sería composición, realizando una composición Ajá, de diferentes estampaciones. claro, Bien, para trabajar esto de los rostros que trabaja Romano Macho. bien. Eh, Bueno, después tenemos la actividad 2, donde se le comentará esto del predominio de las caras en las obras de Rómulo Massa, donde podemos encontrar las deformadas, esquemáticas, eh, fraccionadas, fragmentadas por cortes y planos y líneas, donde pueden estar multiplicadas, duplicadas, donde se juega con el tamaño y las escalas también, donde a veces puede ser el núcleo de la obra o formar parte de la misma, siempre formando un efecto rítmico. Y por último, y la de expresión, perdón, la actividad de expresión corporal es que ellos, teniendo en cuenta la primera actividad que hicieron en la tela, puedan expresar de otra manera eso que hicieron en la tela, ahora teniendo en cuenta el cuerpo, los gestos de su cara y demás, y para el cierre, que ellos nos cuenten, que nos muestren su trabajo de plástica visual, y también que nos cuenten cómo se sintieron y demás realizando las actividades. Bien, dice que también podrías probarlo al revés. Primero la actividad de plástica visual con la parte de los gestos
y que la estampa ya tuviera esos gestos también. Tendría, Ajá. las dos opciones están Claro, listas porque para... me pasé de que en la actividad de esto de las telas, también ellos pueden agregarle esto de los gestos, pero, o si no, algunos detalles con el pincel que después se les puede ir dando si ellos quieren. Bien. Y, Intervenirlo. ajá, intervenir. Bien. Y después, en la clase 3 se hará un repaso de lo que se vio, se escribirán las respuestas a las preguntas de qué artista estamos trabajando, de qué tratan sus obras, a qué movimiento pertenece. En el desarrollo se les propondrá observar esta obra que es adentro y afuera, que ellos puedan decirnos qué piensan de esta obra, qué nos querrá comunicar, por qué llevará ese nombre y se escribirán las respuestas en el pizarrón. Después se les hablará de que la nueva figuración rompe con los límites entre lo abstracto y lo figurativo, pero, o sea que la figura humana se corresponde con otra imagen de hombre que puede ser tratada con total libertad, incluso desde la abstracción, y después se los contextualizará en cuanto a la obra, que fue pintada en 1967, bajo un país caótico en el que nos encontrábamos, bajo un gobierno de facto como fue el de Onganía, donde había muchas prohibiciones y persecuciones policiales. No se podía tocar la guitarra en la calle, estaba mal visto tener el pelo largo, la ropa colorida, se perseguía mucho lo que eran los hippies, y había algunas prohibiciones de representaciones de ballet, de algunas películas de cine e incluso de obras de teatro. Por eso este autor trata de mostrarnos ese mundo caótico en el que se encuentran no solo inmerso el hombre, sino también todo lo que los rodea. Y su gran inquietud es que él pueda reflejar la alienación de este hombre contemporáneo, el que crea un sujeto subjetivo, pero que, o sea, que puede pensar y decidir racionalmente, pero que también es esclavo de sus propios egoísmos, pasiones y instintos. Sí, por eso trata de trabajar la problemática humana en relación con la fauna. Y por eso también encontramos colores que son contrapuestos, las pinceladas incluso son como antagónicas, y es por eso que como que él pretende hacer convivir en armonía dos elementos que parecen disímiles o diferentes y que no lo son, están unidos. En la actividad de expresión, que es la actividad 1, se los llevará al patio donde ellos deberán trabajar teniendo en cuenta el significado de la obra, dividir la clase en dos grupos, donde con el movimiento de su cuerpo un grupo representará al animal y el otro al hombre, y plasmen en una escena esta relación entre ambos, primero desde lo caótico, estará ambientado por una música caótica, por decirlo así, y después llevarlo a la relación de armonía con una música más tranquila. Y que ellos también, bueno, que se pinten el rostro para poder hacer la diferenciación también entre ambos. Y la actividad 2, que es la de plástica visual, eh, se les pedirá que con diferentes elementos, diarios, témperas, hojas, retazos de tela, ellos plasmen alguna imagen, recuerden el trabajo de su compañero, teniendo en cuenta el momento, es decir, si estaba en el momento caótico de armonía, y que lo plasmen, también teniendo en cuenta los planos de superposición para crear un efecto de cercanía y lejanía. Y el cierre será una puesta en común donde se les preguntará si encontraron alguna relación entre las obras que vimos, los materiales que usamos, los movimientos que realizaron, y se les preguntará también cómo se sintieron, eh, qué artista estuvimos trabajando, cuándo nació, qué obras vimos, dónde se encuentran esas obras, y ese sería el cierre de mi secuencia. Bien. Bien, bien. Yo creo que ¿cómo sabemos si estamos aprobados o las notas? ¿Cómo? No se escucha. ¿Cómo sabremos las notas? No sé si me escucha. Ah, ahí se escucha. Sí, sí, sí. Ahora te quería preguntar, Sí, sí. eh,
vos pensás que esto se puede llevar, que lo podés hacer realidad en la escuela, cuando tengas la posibilidad de hacer una práctica, si alguna vez ya habías planeado o pensado una clase inspirada en algún artista y con todas estas actividades expresivas. Voy a ser sincera, este es un artista que escuché nombrar, pero no en profundidad, no conocía sus obras, y que al irlo trabajando como que me apasionó y me interesó más ver lo que trabajaba. Incluso se lo mostré a otras compañeras que están en cuarto y me dijeron que les pareció muy interesante para trabajar también con otras materias, no solamente desde la plástica y la expresión, sino que se puede abarcar desde otras materias, desde la historia incluso, de ciencias sociales. Hacer un Claro. artista se puede trabajar mucho. Es muy lindo, me gustó mucho, la verdad. Sí, porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que ustedes puedan relacionar con otros espacios, porque ves cómo haces la contextualización y podés llevarlo a sociales tranquilamente, porque une lo sucedido políticamente, como el pensamiento de ese momento, qué le está pasando al hombre, y bueno, y cómo él puede plasmarlo. Sí, es verdad. Él dice que él era mudo, que solo hablaba a través de la pintura. Siempre decía. Claro, es un lenguaje, que esa es la idea que nosotros queremos hacerles llegar, que es otro lenguaje. No el lenguaje verbal, sino este lenguaje que es eh, no verbal y que puede llegar muy fuerte a otros. Sí, sí, es muy lindo, me encantó. Qué bueno, qué bueno.